Muy buenas tardes. Quiero darle a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este medio en el día de hoy. Hoy es viernes 24 de abril del año 2020, año de plenitud divina en el que moramos bajo la gloria de Dios. Quiero, amados hermanos, en este día compartirles una meditación que yo estimo que es necesaria para el tiempo que estamos viviendo nosotros. El tema que quiero presentarle en el día de hoy lo he titulado Liberación del temor. La palabra del Señor nos presenta a nosotros la historia de uno de los patriarcas, el patriarca Job. La Biblia nos revela que era un hombre íntegro, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de estas características positivas sobresalientes que tenía el patriarca, había un defecto. La Biblia nos presenta una debilidad que tenía que ser corregida en la vida de él para poder proyectar cabalmente la imagen de nuestro Dios aquí en la tierra. Ese peso que asediaba al patriarca era lo que lo llevaba a sacrificar todos los días en favor de sus hijos, porque él reconocía que ellos no llevaban una vida recta y agradable delante de Dios. Entonces él tenía miedo a que a ellos le fuera a acontecer algo por causa de la vida que ellos llevaban. En medio de la prueba que vivió en su proceso divino de formación del carácter, el patriarca Job nos presenta cuál era ese peso, porque él llegó a declararlo y está registrado en la palabra de Dios. Allí en su libro Job, capítulo número 3, versículos 25 y 26, él dice las siguientes palabras: el miedo que presentía me ha sobrevenido, lo que me daba terror me ha acontecido. Verso 26, no tengo tranquilidad, no tengo quietud, no tengo sosiego, más bien me invade la desesperación. Imagínese, era un hombre íntegro, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero era un hombre que no tenía tranquilidad, no tenía quietud, no tenía sosiego. Más bien, él se hallaba invadido de la desesperación a causa de la vida que vivían sus hijos. Lo que lo llevaba entonces, este miedo lo llevaba a sacrificar por ellos cada día. Tengo la siguiente pregunta en esta tarde: ¿qué consecuencia tiene el temor en la gente? Amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, el miedo es algo terrible. Destruye la capacidad que tiene el ser humano de pensar con claridad. Cuando usted está llena de miedo, usted no va a actuar bien, porque usted no va a pensar con claridad, usted no va a discurrir mentalmente bien. El miedo puede minar las energías del ser humano más fuerte. El Señor Jesús reconoció los orígenes del miedo y siempre consoló a la gente cuando éstas se veían confrontadas con lo desconocido. Cuando un padre se vio confrontado con la muerte de su hija, Jesús dijo: no temas, cree solamente. Estas son palabras que el Señor Jesucristo le dio a Jairo, al principal de la sinagoga, en el momento en que le dieron la noticia de que su hija había fallecido. El Señor le dijo a Jairo: no temas, cree solamente, como lo registra Marcos 5:36. Cuando les habló a los dirigentes respecto de la oposición que los confrontaría, les dijo: no teman, como está registrado en Lucas 12:40. Cuando preparó a sus discípulos para su muerte inminente, dijo: no se turbe el corazón de ustedes, como está registrado en Juan, capítulo 14, el versículo número 1. En este mensaje que le presento en el día de hoy, vamos a ver dos aspectos sobresalientes que se relacionan con el temor.
Y el primero es temor del peligro y de la muerte. Y el segundo, temor al juicio. Vamos a ver el primero, temor del peligro y de la muerte. Está basado en el Salmo 91, los versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni peste que ande en la oscuridad, ni plaga que en pleno día destruya. Este versículo número 5 nos habla de la libertad que debemos tener nosotros del temor. Se nos dice que no debemos temer ni al espanto nocturno, ni a la flecha que vuele de día, ni a la peste que ande en la oscuridad, ni la plaga que en pleno día destruya. Empieza este versículo diciendo: no tendrás temor. Dios no puede trabajar perfectamente bien con nosotros cuando estamos llenos de temor. La Biblia dice que el temor lleva en sí mismo castigo. El temor no solamente es un mal, es un pecado. El temor paraliza lo que es la obra de Dios en nuestra vida. Quiero que veamos aquí en estos 4 versículos que vamos a tocar en el día de hoy, que aquí se menciona 4 tipos de peligro que suelen ocasionar el temor. Los primeros peligros, los ataques nocturnos del enemigo, ellos son especialmente atemorizantes, amados, porque es difícil identificar de dónde viene. Pero también la flecha que vuelan de día puede entenderse como un misil, o en forma figurada los complots malvados y las difamaciones de los malos. Eso puede infundir temor. La pestilencia que anda en tiniebla también puede tomarse tanto literal como figuradamente. La enfermedad física prospera donde están ausentes los rayos del sol. Y la maldad moral también se cría en las tinieblas. Y lo próximo es la mortandad que en medio del día destruye, que es algo no especificado. Y quizás lo mejor es dejarlo así para que la promesa tenga la más amplia aplicación posible. Esto de la mortandad nosotros lo podemos aplicar en el día de hoy a lo que llamamos el coronavirus, el SARS-2, el COVID-19. Es una mortandad, es una cantidad enorme de gente que se ha contagiado con este virus y una cantidad enorme de gente que ha muerto. En medio de toda esta situación, nosotros podemos clamar al Señor y decirle: Señor, tú nos dijiste que no temamos a la mortandad que en medio del día destruya. Debemos tener seguridad aún en medio de la masacre. Incluso donde hay gran mortandad, el amado del Señor está absolutamente seguro. Cuando sean castigados los impíos, Él, el amado del Señor, será solamente un espectador, libre de la posibilidad de ser dañado. Uno de los resultados de permanecer en íntima comunión con Dios es la liberación del temor. El temor es el enemigo más grande de la fe. El temor cobarde impide que muchos creyentes vivan una vida victoriosa y los hace perder la batalla antes de que ésta comience. El temor al peligro y a la muerte mantienen a muchos en la esclavitud toda la vida. Hay gente que le tiene un miedo, un terror a la muerte, que a veces erran el blanco por causa de este temor, este miedo. El escritor a los Hebreos, en el capítulo número 2 de su carta y el versículo 15,
nos dice las siguientes palabras. Dice que Jesús murió en la cruz del Calvario para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Amados y amadas, David vivía en un mundo en donde las noches podía muy bien estar acompañada del terror, provocado quizás por los ladrones o merodeadores nocturnos de las tribus del desierto. Durante el día corría David el peligro de ser herido por las flechas arrojadas por los francotiradores. En aquellos días la peste bubónica era común. La mortandad provocaba destrucción y devastaciones en aquella época. El hombre común, el hombre natural, no podía hallar un refugio en donde protegerse del miedo. Pero David tenía al Señor, que era su refugio, su escondedero, su escudo, su adarga, su verdad. Por eso David declaró en el versículo 5 de este salmo que hay liberación del temor para el creyente que vive o habita al abrigo del Altísimo. Hay muchas causas, amados hermanos y hermanas, que provocan temor, y Dios puede liberarnos de cada una de ellas. Y aunque hay muchas, yo solamente quiero citar en el día de hoy cuatro causas que provocan temor. La primera, en la historia de Israel hubo varias épocas cuando se nos dice que los israelitas temían al Señor. Y este temor aquí es temor reverente. O sea, respetaban, amaban y respetaban al Señor. Pero aún así, al mismo tiempo, dice la palabra que servían a los ídolos. ¿Por qué? Porque ellos temían a los dioses paganos. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 17, versículos 32 y 33. También temían al Señor e hicieron para sí, de entre ellos mismos, sacerdotes de los lugares altos, que oficiaban por ello en los santuarios de los lugares altos. El verso 33 dice, temían al Señor, pero servían a sus dioses, según las prácticas de los pueblos de donde habían sido trasladados. Qué contraste, temor a Dios, pero también miedo a los dioses de las naciones, de los pueblos donde ellos llegaban. Otro de lo que puede causar temor es la gente. El temor a la gente, amados hermanos y hermanas, es probablemente una aflicción que muchos sufren. El rey Saúl desobedeció el mandamiento del Señor, dando como razón el temor a la gente. Como nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado porque he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, temiendo al pueblo y accediendo a su voz. Imagínese, el rey Saúl desobedeció la instrucción que Dios le dio a través del profeta Samuel, porque dice que le tuvo temor al pueblo. Los padres del hombre que había sido sanado de la ceguera temían a los judíos. Por esta razón no quisieron declarar quién había sanado a su hijo. Lo tercero que genera temor. Hay algunos que temen a los juicios que caerán sobre la tierra. El Señor Jesús dijo que el corazón del hombre desfallecería. Mire lo que dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 21, versículo 26. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos, dijo el Señor Jesucristo. La misma verdad se recalca en Isaías capítulo 2, versículo 19, donde la palabra del Señor nos dice,
Los hombres se meterán en cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra a causa de la temible presencia del Señor y del esplendor de su majestad, cuando se levante para hacer temblar la tierra. También Apocalipsis, el capítulo número 6, los versos 16 y 17 nos hablan acerca de esto. Dice la palabra de Dios: y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Versículo 17. Porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá permanecer de pie? El temor a los juicios que han de venir, amados hermanos, va a paralizar a mucha gente, va a hacer que su corazón desfallezca, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y lo próximo que genera temor, el cuarto aspecto que genera temor, todos aquellos que rechazan a Cristo tienen una horrenda expectación de juicio. La gente que no tiene a Jesús en el corazón tiene un miedo horrible a morirse. El escritor a los Hebreos, en su carta, en el capítulo 10 y el versículo 27, dijo las siguientes palabras: sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El juicio después de la muerte será mayor que cualquier otro juicio en la tierra. Cualquiera sean los temores del ser humano, existe libertad del temor si vivimos una vida de comunión con Cristo. Tenemos nosotros amplia seguridad de que puesto que Jesús vive, nosotros también viviremos, como dice Juan 14, 19. El apóstol Pablo podía hacerle frente al peligro y a la muerte sin temor, porque sabía que el morir significaba estar con Cristo y porque sabía que había una resurrección, como él lo declaró en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 20. Si nosotros sabemos que al morir vamos a estar con Cristo y que luego vamos a resucitar, entonces no andaremos con un temor horrible a la muerte. Dice 1 Corintios 15, 20, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Fue el primero. Al decir que fue el primero es porque otros también se levantarán por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 8, la siguiente palabra: pues confiamos y consideramos mejor estar ausente del cuerpo y estar presente delante del Señor. Cuando estamos ausentes del cuerpo, si hemos vivido para Cristo, estaremos con Él. El hombre del mundo está asediado por el temor a la muerte, puesto que la muerte le roba todo lo que tiene, todo aquello por lo que ha trabajado, todo aquello que constituye su existencia misma. Pero el creyente que vive para servir a Cristo, que vive con la esperanza de su venida y de su reino, no puede perder nada, ya viva o muera. Como dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable. En 2 Corintios capítulo 3, el versículo 4, el apóstol Pablo también dijo lo siguiente: porque fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. Pues nosotros también somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Voy al segundo punto: temor al juicio. Este está basado en el Salmo 91, los versículos 7 y 8.
Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Amados y amadas, el lugar secreto, el refugio del Altísimo, nos protege aún de otro temor, el temor de la ira y del juicio de Dios. En estos versículos, el salmista nos habla de calamidades en general. No nos habla de calamidades en general, sino del mal y respecto del juicio de Dios sobre el hombre culpable. A veces Dios ha empleado a hombres malvados, como por ejemplo a los asirios y a los babilonios, para juzgar a los culpables, aun cuando estos ni lo sabían siquiera. Como nos dice el profeta Isaías en su capítulo número 10, versículo del 5 al 7 y el versículo 12. Dice: ay de Asiria, la vara de mi ira, pues en su mano está puesto el garrote de mi furor. Versículo 6. La mandaré contra una nación impía y la enviaré contra el pueblo que es objeto de mi indignación, a fin de que lo ponga para ser pisoteado como el lodo de las calles. Versículo 7. Pero ella no lo imaginará así, ni su corazón lo pensará de esta manera. Más bien, la intención de su corazón será destruir y exterminar no pocas naciones. Versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará también el fruto del corazón soberbio del rey de Asiria y la gloria de sus ojos altivos. Miren lo que nos dice también la palabra de Dios en Habacuc, capítulo número 1, el versículo 6. He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Pero Dios juzgó luego a los asirios y a los babilonios. El Señor Jesucristo dijo en cierta oportunidad lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto lo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28. En consecuencia, el salmista nos anima haciéndonos saber que el juicio que se desencadenará sobre el mundo no podrá destruir ni aún acercarse al alma que está protegida bajo las alas de Dios. Afirmamos, empero, que esta no es una promesa de que nada nos acontecerá nunca, amados hermanos. Al leer las Sagradas Escrituras, observamos que algunos que parecían igualmente fieles fueron rescatados mientras que otros no lo fueron. Es una decisión de Dios. Por ejemplo, Esteban fue martirizado, pero Felipe escapó para predicar en Samaria. Herodes dio muerte a Jacobo, el hermano de Juan. Luego arrestó a Pedro con la intención de darle muerte, pero vino un ángel y libertó a Pedro. La Biblia no nos dice por qué fue que algunos escaparon y otros murieron. Sin embargo, podemos observar una clara diferencia entre la actitud del creyente y la del incrédulo. Muchos paganos fueron decapitados en Roma. También lo fue el apóstol Pablo. Para los paganos la muerte era algo terrible, aislándolos de los placeres de la vida y enviándolos a un sitio de desesperación y oscuridad. Además, la muerte en realidad los precipitaba al juicio de Dios, como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio.
Pero para Pablo, la muerte vino como oportunidad de derramar su vida como ofrenda al Señor, como le escribió a Timoteo en su segunda carta en el capítulo 4, los versículos 6 y 18. Estas son las palabras que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Porque ya yo estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Verso 18. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Mire la confianza que tenía el apóstol Pablo en el Señor, que estaba a punto de morir, pero él estaba esperando participar del reino celestial de Dios. La muerte constituía la entrada al reino de luz y de la gloria esplendente de la presencia de Jesús, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 8. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausente del cuerpo y estar presente delante del Señor. Yo tengo una pregunta para usted en esta tarde, amado hermano, amigo, amiga, hermana. ¿Qué medidas ha tomado Dios que nos capacitan para vivir vidas eficaces y piadosas a pesar del medio ambiente? El Salmo 91 nos suministra un catálogo de las medidas ofrecidas por Dios a su pueblo. Primero, protección del enemigo, los versículos del 1 al 5. Segundo, protección de pestilencia, versículos del 6 al 10. Tercero, la protección que ofrecen los ángeles, versículos 11 y 12. Cuarto, liberación de los peligros, versículos 13 y 14. Quinto, comunicación con Dios, versículo 15. Sexto, seguridad de satisfacción, versículo 16. Oye, qué tremendo, mire todo lo que Dios nos ofrece. ¿Cómo podemos nosotros vencer el temor en nuestras vidas, el miedo? Bueno, con cada una de estas cosas que nos presenta el Salmo 91. El Salmo 91 es un remedio contra el temor. El Salmo 91 es el bálsamo de Dios para vivir en íntima comunión con Él. Es el bálsamo que cura todo miedo, todo espanto, todo terror. Amados, yo les invito a que busquemos pues al Señor para que Él sea nuestro abrigo, nuestra sombra, nuestro refugio, nuestro castillo, para que sea las plumas que nos cubran, las alas que nos protejan, el escudo que bloquee los dardos y la defensa que nos dé la seguridad total para vivir una vida totalmente victoriosa. Yo le invito en esta tarde a poder orar junto conmigo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Queremos darte gracias porque tú nos has hablado en estos 3 últimos mensajes que hemos, Señor, presentado del Salmo número 91. Señor, y es un salmo tan maravilloso que podemos tener presente en este tiempo que estamos viviendo, porque Él nos habla de la protección que tú nos das contra el enemigo, de la protección contra la pestilencia, de la protección que tú nos ofreces a través de tus ángeles, de la liberación de los peligros. Nos habla de la comunión íntima que podemos desarrollar contigo para tener una seguridad de satisfacción en un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, en medio de todo lo que estamos viviendo, esta pandemia, nosotros nos seguimos humillando delante de ti, reconociendo que tú no fuiste el que enviaste esta pandemia, sino que realmente ella vino por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras iniquidades, por causa de nuestras abominaciones. La tierra estaba, Señor, gimiendo por toda nuestra corrupción.
nuestro derramamiento de sangre, Dios mío, inocente. La tierra estaba clamando por nuestras prácticas de ocultismo, de sexo ilícito, hasta que llegó el punto en que se levantó, Señor, este virus mortal que tenemos en el día de hoy. Señor, pero nos arrepentimos de todos nuestros pecados, de los pecados de la humanidad. Nos arrepentimos de los pecados de nuestro gobernante, Dios mío, de toda corrupción, de toda prepotencia, Dios mío. Nos arrepentimos delante de ti de todas esas prácticas de ocultismo gubernamental. Señor, nos arrepentimos de aquellos que han arrebatado el poder por la fuerza y hoy, Señor, están en las naciones como dictadores, como si ellos fuesen el dueño de la tierra y su plenitud, cuando tu palabra dice que tú eres el dueño de la tierra y su plenitud, del mundo y todo lo que habitamos en él. Señor, en el nombre precioso de Jesús, contrarrestamos con el poder de tu palabra y el poder de tu espíritu, Señor, esta terrible pandemia. Señor, derribamos, destruimos, arruinamos y arrancamos de tu tierra que te pertenece a ti, Señor, este terrible virus. Señor, declaramos que tú lo aplastas, lo aniquilas, Señor, y traes de vuelta, Dios mío, el sosiego y la tranquilidad a nosotros los seres humanos que nos creaste a tu imagen y semejanza para que pudiésemos disfrutar de la bendición de estar en este mundo. Señor, declaramos que tú le haces juicio, Dios mío, así como se lo hiciste a los asirios, a los babilonios, tú le haces juicio al coronavirus y Señor, tú nos das tu paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Declaro que tu cobertura y tu protección está sobre cada uno de tus hijos, los oyentes. Señor, esa protección que nos brindas tú a través de tu refugio, escudo, adarga y verdad, la recibimos, Señor, en esta tarde. Y te damos honra, gloria, alabanza y adoración, porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Podemos decir, como dijo Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Espero nuevamente estar con ustedes el próximo domingo para traer otra reflexión de la palabra de Dios. En tanto llegue ese tiempo, que el Señor le bendiga y le guarde en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús.